El tópico 2 se titula De la elección del tema a la construcción de la pregunta de investigación, sistematización, intervención social y/o educativa. En el segundo tópico nos vamos a abocar a delimitar y construir la pregunta que guiará nuestro proyecto de trabajo final de grado. Para ello, tomaremos como anclaje lo abordado en el tópico anterior, referido a la construcción de conocimientos psicopedagógicos, la delimitación del tema de estudio y las pautas de escritura académica. En este trayecto del itinerario, seguiremos avanzando en el reconocimiento de los diversos apartados que conforman el proyecto de TFG y en la importancia que adquiere cada uno de ellos para la construcción de la pregunta de investigación, de sistematización o de intervención social y/o educativa. El tópico 2 se organiza en 3 apartados. El primero de ellos, referido a investigación en psicopedagogía. En el segundo, se describirán las particularidades que adquieren los proyectos de sistematización de prácticas y por último, en el tercer apartado, haremos alusión a los proyectos de intervención social y/o educativa. Antes de iniciar con el primer apartado, consideramos pertinente mencionar que, si bien los autores abordados en esta primera instancia refieren a la construcción de la pregunta en proyectos de investigación, los aportes son válidos también para pensar la construcción de la pregunta y el planteo del problema en proyectos de sistematización de prácticas y de intervención social y/o educativa. Para referir a la investigación en psicopedagogía, se retoman algunas ideas trabajadas en el tópico anterior. En el tópico 1, recurrimos a Sabino para definir el área temática sobre la cual queremos construir conocimientos a partir de nuestro trabajo final de grado. Recordemos que el autor sostiene que delimitar un área temática implica seleccionar una especialidad, un área del campo de trabajo psicopedagógico, un punto donde situarnos. Retomando las ideas de Sabino, en este tópico vamos a avanzar un poquito más en la redacción de nuestros proyectos y nos vamos a ir delimitando la pregunta que guiará nuestro trabajo, pudiendo ser de investigación, de sistematización o de intervención. Zapata propone que para realizar una correcta elección del tema es importante tener en cuenta lo siguiente: que el tema a investigar corresponde a los intereses de quien realizará la investigación y que esté relacionado con sus lecturas, experiencias laborales, realidad cultural, política o social. Otro punto a tener en cuenta es que pueda acceder a las fuentes y que le resulten intelectualmente comprensibles. También es importante que la metodología empleada para la recolección de los datos esté al alcance de la experiencia personal. En palabras de Sabino, no es lo mismo escoger un área temática que plantearse una pregunta de investigación. Lo primero indica que se ha definido el campo de trabajo, el terreno de estudio sobre el cual se llevará a cabo la investigación, la sistematización o la intervención. Mientras que plantearse un problema o una pregunta significa haber encontrado algún punto que amerite realizar una indagación. Tal, por ejemplo, como reconocer que el tema se ha investigado poco, que de ciertos aspectos o dimensiones no se conoce lo suficiente. En palabras del autor, el área temática ya se encuentra establecida, mientras que la pregunta, pudiendo ser esta de investigación, de sistematización o de intervención, en cambio, la construye el propio investigador y remite a un recorte del área temática seleccionada, ya que la investigación no se hace en términos generales, sino definiendo interrogantes o problemas específicos dentro de áreas particulares del conocimiento. El planteo del problema remite a la etapa fundamental en todo proceso de construcción de conocimientos, ya que si no hay un problema, una pregunta, algo desconocido, no hay entonces necesidad de construir nuevos conocimientos en un determinado tema. Es importante no desanimarse en el intento y redactar varias posibilidades de preguntas. Un problema de investigación no suele quedar definido en el primer intento, ya que el investigador irá decidiendo el perfil del trabajo a realizar de manera gradual, a medida que vaya adentrándose en la temática, reconociendo investigaciones previas y apropiándose de la teoría. En términos de Zapata, el problema de investigación se constituye en el punto de partida de nuestro trabajo y en la base para desarrollarlo.
De esta forma, una vez seleccionado el tema, es necesario preguntarse, ¿qué es lo problemático del enunciado? Así, resulta importante no solo realizar cuestionamientos al objeto de estudio y plantear el problema, sino además que dicho problema sea comunicado de forma clara y comprensible, delimitando el estudio, atendiendo al alcance teórico, temporal y espacial en el que se pretende llevar a cabo. Las preguntas bien construidas y delimitadas son generalmente el resultado de un proceso, de un diseño interactivo, en lugar del punto de partida para el desarrollo de un diseño. El problema de investigación, sistematización o intervención asume la forma de una pregunta, cuya respuesta solo podrá obtenerse luego de realizado el trabajo de indagación propiamente dicho. El objetivo que guiará el trabajo final de grado de cada uno de ustedes será entonces resolver ese enigma, encontrando la respuesta mediante un trabajo de construcción de conocimientos en el campo disciplinar y profesional de la psicopedagogía. Maxwell plantea que la pregunta o planteo del problema debe cumplir con ciertas funciones vitales en el proyecto de investigación. Dichas funciones son: 1. Ayuda a centrar el estudio, es decir, permite reconocer las relaciones entre el interrogante con los objetivos y el marco de referencia conceptual. 2. Proporciona lineamientos acerca de cómo conducir el proyecto, la relación de la pregunta con los métodos y la validez. Un diseño en el que las preguntas de investigación son demasiado generales genera dificultades tanto en la conducción del estudio, en lo que respecta a determinar qué sitios o participantes elegir, qué datos recolectar y cómo analizarlos, como también en conectar con claridad los resultados obtenidos con los objetivos propuestos y el marco de referencia conceptual. La pregunta de investigación, de sistematización o de intervención debe tomar en cuenta por qué se desea realizar el estudio, es decir, atender a los objetivos, las conexiones con un paradigma o enfoque de investigación y qué es lo que ya se sabe acerca de los temas que se pretenden estudiar y las teorías provisionales para tales fenómenos, es decir, atender al marco de referencia conceptual. ¿Qué se necesita para construir una pregunta de investigación, de sistematización o de intervención? Achille plantea que focalizar en la construcción de una pregunta supone lo siguiente: búsqueda y revisión de antecedentes. Este punto refiere a conocer qué otras investigaciones se han realizado anteriormente sobre la temática que nos ocupa. Esto permite conocer qué aspectos o dimensiones ya se han investigado sobre ese objeto de estudio, como así también desde qué perspectiva teórica y metodológica se investigó la temática que nos interesa. Otro punto a tener en cuenta es la búsqueda y revisión bibliográfica teórica. Esto implica reconocer los referentes conceptuales implicados en la temática que queremos desarrollar. También refiere a tomar decisiones teóricas, delimitando el enfoque desde el cual abordaremos nuestro trabajo. Volviendo al ejemplo que se recuperó en el tópico 1, referido a los procesos de aprendizaje entre pares en escuelas plurigrado, no es lo mismo abordar el aprendizaje en escuelas plurigrados desde un enfoque que desde otro. En el caso mencionado, la investigación se propuso desde el enfoque sociocultural, ya que se concibe al aprendizaje como un proceso de construcción social de conocimientos en el que cobran relevancia las interacciones con los otros. Otro punto a tener en cuenta es el acceso al contexto en el cual se pretende realizar el estudio o la recolección de datos. Este aspecto implica anticiparse a las posibilidades reales que tenemos de acceder al contexto que proponemos estudiar y a recolectar los datos que necesitamos para responder al interrogante planteado. A continuación, dejamos algunas sugerencias y pasos a seguir que consideramos que los van a ayudar a delimitar la pregunta de investigación, de sistematización o de intervención. Estos pasos son: 1. Definir el área temática del proyecto de trabajo final de grado, es decir, precisar en qué área, en qué especialidad de la psicopedagogía me interesa construir conocimientos. 2. Reconocer las palabras clave que conforman el área temática, es decir, identificar los conceptos centrales del tema que interesa conocer. Los mismos deberán presentarse en los objetivos del estudio y desarrollarse luego también en el marco teórico.
3. Revisión bibliográfica de los conceptos centrales del proyecto de TFG. Este punto implica reconocer qué autores definen estos términos. Esto nos va a ayudar a delimitar conceptualmente el problema y sus dimensiones y a situar el problema, ya sea de investigación, de sistematización o de intervención, dentro del conjunto de conocimientos ya disponibles. Para ello, pueden recurrir a experiencias previas, como materias cursadas, realización de cursos, capacitaciones, materiales bibliográficos disponibles, como así también a repositorios, tales como bibliotecas, revistas digitales, tesis, bases de datos y buscadores académicos online. 4. Armar un esquema con las palabras claves del proyecto de TFG, en el cual se reconozca la jerarquía y las relaciones entre conceptos. 5. Buscar estudios previos en los que ya se haya investigado el tema de interés. A diferencia del punto 3, que refiere a desarrollos teóricos y conceptuales, aquí se reconocen trabajos de investigación realizados sobre la temática. Los mismos pueden estar disponibles en libros, artículos científicos, actos de congresos, tesis. Y 6. Realizar un fichaje de cada investigación. Para realizar un fichaje de cada investigación, es necesario recuperar, en un breve texto, los siguientes datos de cada estudio. A. ¿Quién o quiénes realizaron el estudio? B. ¿Cuándo? Es decir, ¿en qué año? C. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿País? D. ¿Con qué objetivo se realizó el estudio? E. ¿Qué tipo de estudio realizaron? Pudiendo ser este cualitativo, cuantitativo o mixto. F. ¿Con quiénes trabajaron? Es decir, ¿en qué contexto? ¿Con qué participantes? G. ¿Cómo se recolectaron los datos? Aquí debería hacerse mención a los instrumentos de recolección de datos. Y H. ¿A qué conclusiones llegaron los autores? Para acceder a investigaciones previas, se pueden explorar revistas y bibliotecas, bases de datos y buscadores académicos online. En esta diapositiva se presenta a modo de ejemplo una investigación recuperada como parte del apartado antecedentes. Como pueden ver, en la descripción del estudio se recuperan todos los interrogantes planteados por Achille, describiendo quién realizó el estudio, dónde, en qué año, con qué objetivo, qué decisiones metodológicas orientaron la investigación y cuáles fueron los principales resultados obtenidos. A continuación, vamos a ver los elementos de la pregunta de investigación y la relación de la misma con el área temática seleccionada para la construcción de conocimientos. Para ello, vamos a tomar como ejemplo uno de los proyectos del trabajo final de grado disponible en el repositorio, el cual se mencionó anteriormente en este tópico y también en el tópico 1. En el tema Aprendizaje en grupos plurigrados, la pregunta de investigación planteada fue: ¿qué características adquieren los procesos de aprendizaje entre pares en grupos plurigrado de escuelas rurales de la localidad de Inriville en el año 2023? A partir del ejemplo recuperado, podemos ver entonces que en toda pregunta, ya sea de investigación, de sistematización o de intervención, deben quedar delimitadas las siguientes cuestiones. 1. Aspectos referidos al objeto analítico. Esto implica mencionar sobre qué tema queremos construir conocimiento. En el ejemplo recuperado, el área temática refiere al aprendizaje en grupos plurigrado, pero a su vez, de esa gran área temática hay un recorte, ya que lo que interesa conocer específicamente refiere a los procesos de aprendizaje entre pares en grupos plurigrado. 2. Cuestiones referidas al objeto empírico. El objeto empírico hace referencia a la delimitación, tanto contextual, espacial como temporal, del estudio a realizar. En el caso del ejemplo, el estudio se proyectó para realizarse en escuelas rurales de la localidad de Inriville en el año 2023. Entre los errores más frecuentes en la formulación de problemas o preguntas de investigación, sistematización e intervención, desde el Instituto Nacional de Formación Docente se reconocen los siguientes. Emitir juicios de valor, es decir, se deben evitar prejuicios que podrían interponerse al trabajo de investigación. También es importante evitar preguntas teóricas, es decir,
No plantear preguntas de información que se responden realizando una búsqueda bibliográfica sobre la temática, como por ejemplo, ¿a qué se llama alfabetización digital? También evitarse preguntas filosóficas o éticas. Estas se tratan de preguntas especulativas, tales como, ¿los diagnósticos psicopedagógicos actuales se escriben con lápiz? También es necesario evitar preguntas sobre escenarios o situaciones inaccesibles, es decir, preguntas en las que no se tiene en cuenta la factibilidad del proyecto. Por ejemplo, ¿cómo sería el aprendizaje en contextos en los que los niños no tuviesen contacto con la tecnología? A las preguntas propuestas en el material teórico, sumamos los siguientes tipos de interrogantes que deben evitarse. Sugerimos evitar estudiar impacto, influencia, efecto, dado que esto implicaría realizar un estudio de tipo longitudinal que demanda una gran cantidad de tiempo en el contexto y que la recolección de datos implicaría comparar resultados de una misma situación en diferentes momentos. También recomendamos evitar preguntas que se respondan por sí o por no. Por el contrario, es necesario pensar preguntas que habiliten la descripción de lo que se pretende conocer. La sistematización de prácticas psicopedagógicas. La sistematización de prácticas es un proceso analítico, reflexivo e interpretativo porque busca reconstruir de manera crítica las experiencias vividas en contextos educativos, sociales o comunitarios con el fin de comprenderlas, transformarlas y generar conocimiento a partir de ellas. Este enfoque se diferencia de una simple descripción o cronología de acciones, ya que implica una elaboración teórica situada en la práctica. Los fundamentos de la sistematización como proceso analítico, reflexivo e interpretativo son: analítico, porque descompone y ordena los elementos de la experiencia para poder comprender su estructura y las relaciones entre sus componentes. Como dice Sandoval, sistematizar es analizar ordenadamente una práctica con el fin de explicarla. No se trata de narrar la experiencia, sino de comprenderla en profundidad. Es reflexiva, ya que promueve una mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo a los actores pensar sobre su propia acción, identificar aprendizajes, tensiones y transformaciones. Otra vez, en palabras de Sandoval, la sistematización implica una reflexión crítica desde los propios sujetos que han vivido la experiencia y no desde afuera como suele hacer la investigación tradicional. Y es interpretativa porque no se limita a describir hechos, sino que busca comprender los sentidos, significados y construcciones subjetivas de los actores implicados. Sandoval enuncia que es un proceso de interpretación de lo vivido donde se da sentido a la experiencia desde una mirada situada, contextualizada y comprometida. La sistematización se convierte así en una herramienta epistemológica valiosa para la producción de conocimientos desde y para la práctica. Su carácter analítico, reflexivo e interpretativo permite no solo recuperar experiencias, sino también transformarlas, generando aprendizaje significativo, tanto para los actores como para el campo disciplinar en el que se inscriben. ¿Qué es una sistematización de práctica? Como proceso metodológico y epistemológico, busca recuperar, ordenar, interpretar y comprender críticamente la experiencia vivida con el fin de generar aprendizajes significativos y conocimientos contextualizados. No se trata simplemente de describir lo que se hizo, sino de comprender cómo y por qué se hizo, qué supuestos teóricos lo sustentaron y qué sentidos y aprendizajes emergieron de esa práctica. La caracterización de la sistematización. La sistematización de prácticas relaciona las prácticas, los procesos y las acciones sociales con su contexto, articulando el quehacer práctico con los supuestos teóricos que lo sustentan. Este vínculo permite comprender las experiencias desde una lógica situada, es decir, teniendo en cuenta los factores históricos, sociales, políticos y culturales que les dan forma. En palabras de Sandoval, concebida de este modo, la sistematización se sitúa en un camino intermedio entre la descripción y la teoría, un terreno por el cual se tiene poca costumbre transitar. Esto significa que la sistematización
no se limita a narrar ni pretende erigirse como una teoría universal, sino que se mueve en un espacio que permite interpretar la práctica desde dentro, generando comprensiones que emergen de la experiencia misma, en diálogo con marcos teóricos. Los aportes del enfoque son: visibiliza los saberes prácticos construidos por los actores sociales, genera conocimiento desde la práctica, lo cual enriquece la teoría, y promueve transformación de las realidades intervenidas a partir de una lectura crítica y situada. La sistematización tiene un valor fundamental para la difusión del trabajo psicopedagógico, ya que permite visibilizar, reflexionar, argumentar y comunicar el sentido, los procesos y los aportes de las intervenciones realizadas en distintos contextos. No solo fortalece la propia práctica profesional, sino que también contribuye al desarrollo del campo psicopedagógico como disciplina. En palabras de Jara, sistematizar es recuperar críticamente una experiencia para aprender de ella y comunicarla. Es un proceso que permite transformar la práctica en conocimiento útil para otros y para uno mismo. La sistematización de prácticas psicopedagógicas no solo enriquece el ejercicio profesional, sino que permite difundir y posicionar la psicopedagogía como una disciplina capaz de generar transformaciones significativas en los contextos en los que interviene. Es, en definitiva, una forma de hacer visible lo que muchas veces queda oculto en lo cotidiano del trabajo clínico, institucional o comunitario. Los objetivos son describir el desarrollo histórico de la sistematización de experiencia como proceso y producción de la acción social, analizar comparativamente diferentes conceptos de sistematización de experiencias, relacionar el concepto de experiencia con buenas prácticas, valorar el objeto de la sistematización de experiencias y diferenciar diferentes formas o tipos de sistematización. ¿Qué no es una sistematización de práctica? Escribir o describir una práctica, recopilar la información sobre una práctica, ordenar una información cronológicamente. Retomando ¿qué no es una sistematización de prácticas? En palabras de Celia Galvalici, no es una memoria descriptiva. No se trata de contar cronológicamente lo que hizo, paso a paso, como si fuese una lista de actividades o un diario de campo. No es una evaluación técnica, no busca medir el cumplimiento de objetivos ni emitir juicios sobre el éxito o el fracaso de una intervención como en una evaluación externa. No es una aplicación mecánica de teorías. La sistematización no consiste en aplicar un marco teórico a la experiencia para ajustarla, sino en reflexionar desde la experiencia misma, poniéndola en diálogo con lo teórico. No es un informe institucional, no se limita a rendir cuentas de lo actuado ante una organización o un superior. Tiene una finalidad pedagógica y de producción de conocimiento. No es una investigación en sentido clásico. Si bien comparte el rigor reflexivo, la sistematización parte de la vivencia del propio sujeto que tuvo implicado en la experiencia y no de un investigador externo que puede observarla desde afuera. Como dice la autora, no se trata de una memoria, ni de una evaluación, ni de una aplicación de teorías a la práctica. La sistematización es una construcción de sentidos desde y sobre la práctica, una reflexión crítica que permite apropiarse de la experiencia. La sistematización no alude a cualquier tipo de acción o experiencia, sino refiere a aquellas que se derivan de intervenciones objetivadas y con objetivos claros. Pasos claves en el proceso de sistematización de prácticas psicopedagógicas. Identificación del contexto. Se define el lugar, los actores, las condiciones sociales, culturales e institucionales donde se desarrollará la práctica. Nos preguntamos dónde, con quiénes, en qué condiciones se llevó a cabo la experiencia. Se recogen datos cualitativos y cuantitativos, observaciones, registros, informes, entrevistas, etcétera, que permiten reconstruir lo vivido. ¿Qué hicimos? ¿Qué estrategias usamos? ¿Qué evidencias tenemos? Análisis y reflexión. Se interpretan los datos desde una mirada crítica, articulando la práctica con fundamentos teóricos. ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Qué supuestos estaban en juego? ¿Qué tensiones surgieron?
Identificación de aprendizajes. Se reconocen los conocimientos construidos, las transformaciones logradas y los desafíos que aún persisten. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos enseñó esta experiencia? Documentación. Se organiza y escribe la experiencia sistematizada para que pueda ser compartida, enunciada y aprovechada por otros u otras. ¿Cómo narramos lo vivido y lo aprendido de forma clara y significativa? Aplicación práctica. Se ponen en juego los aprendizajes de nuevas prácticas con mayor conciencia, intencionalidad y fundamentos. ¿Cómo nos sirve esto para mejorar futuras intervenciones? Este enfoque convierte la experiencia en fuente de conocimiento, fortalece el rol profesional y contribuye a la construcción colectiva de saberes psicopedagógicos.